¿Por qué se separan aún entre los hermanos evangélicos? ¿Por qué de una iglesia o de una secta, después de ahí se derivan 2 o 3? ¿Por qué no falta algún iluminado, algún hermano, alguna hermana que dice, no, yo no estoy de acuerdo con el pastor? A mí se me hace que esta cita se tiene que interpretar de esta forma. Y entonces, pues, ¿qué hace? Pues los que quieran creer que la interpretación correcta es la mía, pues entonces vénganse. Y entonces esa congregación, ese grupo de hermanos que estaban unidos bajo una idea, pues ahora ya son 2. Y dentro de cada uno de ellos, como nadie respeta nada, como nadie obedece a nadie, sino que cada uno se siente completamente iluminado e independiente, pues entonces cada uno va formando su propia, y aunque es incorrecta la expresión, va formando su propia iglesia. Por eso no les llamamos iglesias, les llamamos realmente sectas. Existe realmente algunas que llamamos iglesias formales en Cristo. Luteranos, podríamos hablar de los calvinistas, son iglesias estructuradas, con jerarquía y con obediencia, donde tienen toda una instrucción, toda completa, aunque están separados de nuestra iglesia, son cristianos pero con estructura. Los otros, pues cada uno hace su propia interpretación. Los pastores no se preparan, no van a seminarios. Y volvemos a la frase de San Agustín. ¿Y a ti quién te dijo que eso era verdad? ¿A ti quién te dijo que esto es verdad? Cuando llegan los hermanos y me dicen, no, es que no necesitamos al sacerdote para poder comulgar porque es simplemente una representación. Yo le digo, ¿y eso quién te lo dijo a ti? ¿De dónde lo tomaste tú? No, es que me lo dijo mi pastor. ¿Y a él quién se lo dijo? ¿Y él de dónde tomó esa instrucción? Lo hermoso de nuestra iglesia, hermanos, es que tenemos una cadena siempre unida desde Cristo hasta nosotros, que pasa primero por la época apostólica y luego por la Escritura, pero luego pasa por los santos padres, la gente que vivió en estas primeras comunidades donde esto era algo que se vivía, que se sentía, y vamos recibiendo lo que llamamos en la iglesia la tradición. Recordarás que ya hablamos de esto en una de nuestras primeras reuniones. Entonces, por eso nosotros tenemos la seguridad de que nosotros estamos viviendo exactamente lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura, porque tenemos obediencia al Papa. El Papa, que es la cabeza visible de nuestra iglesia. Jesús, pues tenía que dejar esto organizado, ¿no? Así que él partiría al cielo y necesitaba pues un representante, una cabeza. La gente dice, no necesitaba representantes. Claro que sí necesitaba representantes. Necesitaba una cabeza visible. ¿Por qué? Porque somos personas sensibles. Necesitamos tener algo concreto. Necesitamos alguien que nos guíe, que nos dirija. Pero pues necesitamos, así como en el Antiguo Testamento pues estaban los profetas, pues así también necesitábamos a alguien que fuera pues el pontífice, es decir, el puente, de ahí viene la palabra pontífice, el sumo pontífice, es decir, todos somos puentes, pero él es el puente más importante para unir la iglesia de la tierra con la iglesia celeste. Necesitaba a alguien que organizara, que fortaleciera, que animara de manera sensible a los apóstoles y a los discípulos. Ante todo, cuando se vinieran las adversidades que él mismo había anunciado que sufrirían los miembros de la iglesia. Una persona que llegara y te diera la palmadita y te dijera ánimo. Una persona que la vieras tú sufrir igual que tú y te dijeras, no te desanimes, adelante, como pasó tantísimas veces en que los papas estuvieron presos y animaban a todos los demás a seguir adelante, a no renunciar a la fe, a entregar su vida por Jesucristo. Y era una voz que ellos oían y veían a alguien que igual que ellos iba a entregar su vida por Cristo de manera sensible. Por eso
en una ocasión que caminaba por las tierras de Cesarea de Filipo, nombró como su representante, como su fundamento en la tierra, con su autoridad a Simón, el hijo de Juan. Quisiera que leyéramos este hermosísimo texto que es fundamento de esta forma de organizar a nuestra iglesia en la cual Jesús quiso que nosotros participáramos. Mateo, capítulo 16, a partir del versículo 16, dice Jesús. Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Podemos ver algunos elementos importantes de este texto. Dar las llaves. ¿Sí? Dar las llaves quiere decir tener la capacidad de entrar y salir. Es decir, tengo tanta confianza en ti que te doy las llaves de mi casa. ¿A quién le da uno las llaves de su casa? Pues a sus hijos, y a veces ni a ellos. O sea, tengo que tener yo una verdadera confianza en que esta persona va a hacer buen uso de toda mi casa, de que va a poder relacionarse con los que viven en mi casa. Y le doy la oportunidad de que llegue cuando quiera, como quiera. Aquí están las llaves de mi casa. Signo de confianza y de poder en Pedro. Pero aparte le da todo el poder, atar y desatar. O sea, con esto está dándole todo el poder para que lo que él decida aquí en la tierra, Jesús lo avala. Tú decides esto, es correcto. Ten las llaves de mi casa. Tienes todo el poder. Es que me parece que este cuadro no debía estar aquí, pues cámbialo. Es que yo quisiera que se pusiera acá, pues cámbialo. Es que yo quisiera que se hiciera esto, pues que se haga. Te doy las llaves de mi casa. Te doy el poder de gobernar. Sin embargo, pues algunos cristianos dicen que solamente Jesús es la cabeza de la iglesia, que por lo tanto no tenemos por qué obedecer y respetar al Papa, que es el sucesor de Simón Pedro. Estos cristianos, lo más probable es que no hayan profundizado en la cita que acabamos de leer, pues en ella está claro cuál fue la voluntad de Jesús. Veámoslo pues nosotros con un poco más de detenimiento. Primero, cambio de nombre. Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios le ha encomendado una misión trascendental a algún personaje de la historia de la salvación, le ha manifestado esta elección por medio de un cambio de nombre que representa o que significará precisamente la misión a la que el Señor lo ha llamado. Por ejemplo, tenemos a Abraham, que se llamaba Abraham, quien fue escogido para ser el padre del pueblo de Israel. Dios le cambió el nombre por el de Abraham, nombre que significa precisamente su misión. Esta misión sería la de ser la del Padre de todos los pueblos. Quiero que vayamos a la Biblia en Génesis 12:1 para que veamos este momento del cambio del nombre. Dice: y el Señor dijo a Abraham, si te fijas en tu Biblia, aparece nada más, puede venir en tu Biblia con N o con M, Abraham. Le dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. Vamos a ver aquí que su nombre era Abraham. Si nosotros ahora nos vamos al capítulo 17, vamos a ver que ahora su nombre va a cambiar. En los versículos 5 particularmente dice, no te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Abraham, la palabra Am es pueblo en hebreo. Porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Será el padre de los pueblos.
Eso es lo que significa su nombre. También podemos ver lo que hizo con Jacob, el cual también le cambió el nombre por el de Israel. Se llamaba Jacob, ahora se llama Israel, que significa fuerza de Dios, pues había sido fuerte con Dios y con los hombres y le había vencido. Si tú ves en tu Biblia un poquito más adelante, en el Génesis 32, está este texto del cambio de nombre. Génesis 32, los versículos 27 al 29 nos dicen lo siguiente. Y el hombre le dijo, suéltame, que ya está amaneciendo. Jacob le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió Jacob. El hombre dijo, pues ya no te llamarás Jacob, sino Israel, es decir, el que lucha con Dios, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Como ves, este cambio de nombre tiene una significación real dentro del texto. Pues de igual manera Jesús, que es Dios verdadero, escogió a Simón, el hijo de Juan, para que fuera la roca sobre la que asentaría su iglesia. Y por eso, desde ese momento, dejó de llamarse Simón, para empezar a llamarse roca, que en hebreo es Cefas o Kefas, y que en latín se dice Pedro. Hay algunos textos, podrías ver en tu Biblia, Juan 1:42 y Gálatas 2:9, en donde vemos nuevamente referidas estas palabras. Pedro va a ser reconocido por toda la comunidad cristiana como Kefas, como Pedro. Este es el nuevo nombre que indicará a toda la iglesia cuál era la misión que Jesús le encomendaba a Simón, ser la roca. Es decir, es la roca sobre la que se asienta la casa. ¿Sí? O sea, no es una piedrita. La palabra pietra es una piedra muy grande. Las piedras chiquitas en latín se llama escrúpulo. Y esas son las piedrecillas. En alguna ocasión me tocó ir a un culto de los hermanos separados. Y por gracia de Dios, pienso yo, porque me serviría mucho en mi vida, ese día el predicador que estaba en ese momento hablándole a la asamblea había tomado precisamente el texto de Mateo 16. Y ahí en esta explicación que él decía, que a mí la verdad me causó casi risa, porque cuando lee el texto dice, y entonces Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, de ahora en adelante ya no te llamarás así, sino que ahora te llamarás Pedro. Y sobre esta piedra, ¿sí? O sea, todo lo estábamos viendo, decía, y sobre esta piedra, decía, señalándose a sí mismo el predicador, edificaré mi iglesia. Él decía, tú eres Pedro, pero sobre mí mismo edificaré la iglesia. Pues esto es una tontería. Si Jesús hubiera querido decir eso, pues hubiera dicho, tú eres Pedro, que quién sabe por qué te haya cambiado el nombre, pero bueno, pues hay gente que le gusta cambiar el nombre a la gente, ¿verdad? No es un apodo, No es un apodo, no es que así le apodaban a Jesús, como encontramos en los textos, por ejemplo, a los hijos de Zebedeo les apodaban los hijos del trueno. Han de haber sido bastante tremendos. Pero ese era un sobrenombre, era un nombre por las cosas que hacían, lo que nosotros conocemos como un apodo. Bueno, Jesús no le da un apodo a Pedro y le dice, bueno, ya no te voy a decir Simón porque no me gustó. Ahora te voy a decir Kefas porque está más bonito. No, la Kefa era una piedra grande, era la roca sobre la que se cimentaba una casa. Por eso, pues, es una tontería. Retomo el tema que te venía diciendo hace un momento, de decir, bueno, ¿y tú qué autoridad tienes, predicador, para decirme que Jesús se señaló a sí mismo cuando aquí en la Biblia no dice que se señaló a sí mismo, sino que le dijo, tú eres Pedro, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia? O sea, el nombre, el cambio del nombre significa que Pedro ahora sería la base sobre la que se edificaría el resto de la iglesia. Este nuevo nombre tiene un significado. Para poder entender qué es lo que significaba este nuevo nombre,
Jesús puso una parábola sobre un hombre que construyó su casa sobre la roca y otro que lo hizo sobre la arena. Lo podemos encontrar en Lucas 6:46-49. En este texto, si tú lo ves en tu Biblia, vas a ver cómo un hombre inteligente plantó su casa sobre la roca. Y luego vinieron los problemas y las dificultades y las lluvias y todo vino sobre esa casa y la casa se mantuvo. Mientras que el otro que lo puso sobre la arena, que no lo puso sobre una kefa, que no lo puso sobre la roca, pues esa se cayó y se destruyó completamente. Mis amados hermanos, nuestra iglesia ha pasado por muchísimas tormentas, muchísimas. No se acaban las tormentas en la iglesia. Si no es por una causa, es por otra. Pero finalmente la iglesia se ve atacada, se ve perseguida, se ve continuamente consternada por una serie de problemas de nuestro mundo. Y sin embargo, la iglesia, aquí está sentada sobre la roca de Pedro. Y por eso el Papa es una figura fundamental, es una figura realmente importante dentro de nuestra iglesia, pues es la que le da unidad. Sobre él la doctrina descansa, sobre él nuestra iglesia se fundamenta. Pues bien, la iglesia entonces está construida sobre esta roca que es Pedro y sus sucesores, todos los papas, por lo que a pesar de que la iglesia, como venía diciéndote, ha pasado por tantísimas etapas tan duras, tan difíciles, con corrupción, no lo podemos negar, desaliento y tantas otras cosas, subsiste aún en nuestros días, mientras que las sectas que no están construidas sobre la roca, están sobre la arena, se han caído y por eso hoy, como te decía hace un momento, pues son más de 2000 sectas distintas de los que se llaman o se dicen cristianos. Salió un artículo recientemente en un periódico de los Estados Unidos en donde decía que diariamente se creaban de 5 a 7 sectas diferentes solamente en el área de California. Imagínense qué es esto, ¿verdad? Es la pulverización de los cristianos y de esta forma, ¿por qué te separas? ¿Por qué ya no vas a tu antiguo culto? ¿Por qué ya no vas con ese pastor que fue el que te empezó a instruir sobre la palabra? ¿Por qué empezaste a seguir ahora a otro? Y nadie sabe. ¿Y tú de dónde sacaste esta idea peregrina que ahora es distinta a la de tu pastor? Hermanos, este es el problema. ¿Qué es lo que dicen nuestros hermanos sobre esta roca que nosotros decimos? ¿Qué es lo que tratan de interpretar? Bueno, para poder entender esto con mayor claridad, es preciso saber que en toda construcción antigua existían diferentes elementos que daban forma y fuerza a las mismas. Así tenemos que eran necesarias una base, que podría ser de arena o de roca, como lo estamos viendo, unos cimientos que son los que se clavan, los que se encajan, los que se ponen sobre la roca, ¿no?, que podría tenerlos o no también, y las piedras o ladrillos para su construcción, que son indispensables y que podrían ser de diferente calidad y de diferente forma. Y finalmente había una parte fundamental en la construcción que se llama la piedra angular, sin la cual no era posible la construcción, pues es la que amarra toda la construcción. Cada construcción tenía una sola piedra angular, es la que va al techo, y esa piedra ejerce una presión sobre toda la estructura de tal manera que si no tiene esa piedra, se cae. Se ponía una estructura, como hoy conocemos de los andamios, mientras se están poniendo todas las estructuras, y entonces al final se encaja y se metía a presión esta piedra, y entonces esto iba empujando toda la construcción y la cerraba. Si se quita la piedra angular, se cae. Y no se puede tener techo si no tiene piedra angular. Es decir, es fundamental. ¿Puedo construir sobre la arena? Sí. ¿Puedo construir con malos ladrillos? Sí. Si yo le quito la piedra angular, se cae. Es fundamental. Es fundamental. Entonces, es fundamental que tenga una base que sea de roca para que no se caiga. Y es fundamental que tenga
una piedra angular. Jesús se identificó con esta piedra angular. Jesús identificó su iglesia con esta construcción, que para la gente de su tiempo era común y podían fácilmente entender la comparación. Hoy usamos losas de concreto y otra serie de cosas. Hoy no entenderíamos así naturalmente qué es la piedra angular. Sin embargo, era fundamental en su tiempo y ellos lo entendían claramente. En esta construcción, la roca sería Simón, lo que aseguraba que no se movería y que se mantendría firme. Los cimientos serían los apóstoles. Si gustas ver Efesios 2:20, dice, edificado sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental, que no es la kefa, sino la piedra angular. Esta solidez de los cimientos es la que le da solidez a la doctrina. Las piedras o ladrillos seríamos todos los que pertenecemos a la iglesia por medio del bautismo, como lo dice claramente San Pedro en su carta, en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 5. Y finalmente, lo que coronaría la construcción y que sin ella, aunque tuviera todo lo demás, no se tendría edificio, sería Jesús mismo, como la piedra angular, como lo acabo ahorita de leer. Hay algunas otras citas que dejo para tu reflexión, que estoy seguro que terminarán de armar perfectamente esta idea que vengo comunicándote. Efesios 2:5, Primera de Pedro 2:7 y Hechos 4:11. Si tú lees estas citas, vas a ver que esto que te estoy diciendo no solamente tiene una cita de referencia, sino que tiene todas estas citas que las van apuntalando y le van dando solidez a la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso nuestra iglesia tiene todos estos elementos, mientras que los hermanos separados carecen de base firme, por lo que no tienen solidez en su doctrina, de manera que cada uno, como lo he venido diciendo continuamente, cada uno quiere interpretar la palabra como mejor le parece. No tienen una base firme y por eso la mayoría no son obedientes a sus pastores. No son capaces de reconocer en ellos la voz del único pastor que es Cristo. Y si viene otro y le dice, así no es, así no se interpreta ese pasaje, bueno, pues para pronto se están cambiando y formando una nueva secta. Por eso, aunque todas las sectas que existen tengan los demás elementos o parecerían tener los demás elementos, no pueden decir que pertenecen a la iglesia que Jesús formó. Podemos decir que sí son cristianos, pues tienen fe en Cristo, pero son hermanos que se han separado de la verdad y de la única iglesia fundada por Cristo, que es lo que nosotros llamamos Iglesia Católica. La palabra católico, ya lo vimos al principio, significa universal, es decir, es la única, es la que cubre todo el universo. Como ves entonces, la iglesia tiene una base firme, se llama Pedro, se llama el Papa, se llaman nuestros cimientos, que son nuestros apóstoles, que son los obispos. Y bueno, pues se ha terminado nuestro tiempo. La semana próxima, en nuestra próxima reunión, hablaremos ahora entonces de estos apóstoles. Hablaremos de cómo se ha estructurado ahora la iglesia que llamamos jerárquica, es decir, hay una cabeza y luego todos los miembros que van poco a poco dándole estructura para que tengamos realmente una casa cerrada con la piedra angular que es Cristo, pero parada, fundamentada sobre un cimiento que es Pedro. Te espero en nuestra próxima reunión. Ojalá y todo esto nos vaya ayudando a amar más a nuestra amada iglesia y que podamos llegar a tener un gran respeto por nuestra jerarquía y saber que quien se separa de la iglesia realmente se está separando de Jesucristo. Que tengas un buen día, que el Señor te bendiga y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.